Una investigación de la firma Cifras y Conceptos para el Centro Nacional de Memoria Histórica, con el apoyo de la Unión Europea y el Gobierno Nacional, muestra que el secuestro en Colombia entre los años 1970 y 2010 fue un flagelo con aumentos considerables en 1980, 1985, 1990 y un gran pico entre 2000 y 2002, cuando llegó a registrar 3.500 retenciones ilegales. El estudio también refleja el accionar de diferentes grupos con respecto a este delito. Las FARC se llevan el récord en el año 1999 con más de 1.200 casos, le sigue el ELN con 1.000 secuestros en 2001, las bandas criminales con casi 1.000 en 1999 y el M-19 con dos picos de más de 200 secuestros en 1979 y en 1985, cuando se tomó el Palacio de Justicia. En cuanto a las motivaciones, las FARC y el ELN marcaron 81% y 77% respectivamente por lucro económico y 16 y 21% por razones políticas. Las redes criminales, por su parte, alcanzaron un 95% con este mismo argumento y solo un 3% por interés político. Es importante resaltar que en la línea de tiempo de los 40 años estudiados se contaron 39.058 secuestros con una impunidad que se sitúa en el 92%. Las cifras también registran los actores imputados, capturados, condenados, sancionados pecuniariamente, el promedio del cautiverio y hasta los partidos políticos más afectados por esta crueldad humana. En todo caso, lo que explica esta investigación es que aún hay secuestrados, rehenes, retenciones express y para superar el problema se deben implementar estrategias sociales y económicas. Buenas tardes, bienvenidos a Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Este es un espacio creado por la Federación Colombiana de Educadores para que ustedes en la tranquilidad de su hogar construyan opinión. Hoy nuestro tema, una verdad secuestrada, 40 años de estadísticas de secuestro 1970-2010, una investigación de Cifras y Conceptos y el Centro Nacional de Memoria Histórica. Ahí se evidencian cifras realmente escalofriantes, niveles de impunidad que rondan por el 92%, tan solo el 8% de los casos registrados de secuestro en esos 40 años logran ser judicializados. Y aún no logramos tener cifras exactas de qué ha pasado del 2010 a la fecha, porque el delito del secuestro continúa infortunadamente en nuestro país. Para hablar sobre este tema nos acompaña el gerente de Cifras y Conceptos, el doctor César Caballero. Mil gracias por acompañarnos a esta hora. Muchas gracias por la invitación. Iniciemos, como se dice popularmente, por el principio. Sí. ¿Cómo determinan el concepto de secuestro? Porque infortunadamente en nuestro país el concepto de secuestro tiene diferentes vertientes y aristas. ¿Cómo lo determinan para este estudio? Para explicar eso, hay una evidencia clarísima y es que entre 1970 y diciembre del 2010 el Código Penal colombiano cambió en 16 ocasiones su entendimiento de lo que es secuestro. Entonces, hasta el año 2000, el delito de desaparición forzada no existía en Colombia y algunos casos de desaparición forzada fueron contabilizados como secuestro. Hasta el año 2004, las disputas de patria potestad por niños menores entre dos padres eran consideradas un secuestro y del 2004 en adelante dejaron de ser consideradas. Hasta el 2008, el paseo millonario era hurto agravado y el 2008 empieza a ser considerado secuestro. Por todas estas modificaciones, nosotros nos vimos en la necesidad de adoptar una definición que no sea la legal. ¿Por qué? Porque si adoptamos la legal, como va cambiando cada año, no podríamos hacer una serie estadística. Y tomamos una decisión de construir una definición que hemos denominado con fines estadísticos. Sí. Y esa definición tiene énfasis en las víctimas. A nosotros no nos interesan los victimarios, no nos interesan los casos, lo que nos interesa centralmente, que es parte un poco del trabajo del Grupo de Memoria Histórica, sí, claro, son las víctimas. ¿Cómo lo definimos? Primero es una situación ocurrida en territorio colombiano, es decir, un colombiano secuestrado en Argentina no estaría en principio en esta base, en la cual una persona, cualquiera que ella sea, puede ser mayor de edad, menor de edad, colombiano o extranjero, es privada ilegalmente de su libertad en contra de su voluntad para obtener algún beneficio de ella o de un tercero a cambio de la liberación. Con esta definición, además, estamos empezando a hacer como unas líneas para diferenciar, por ejemplo, el tema de desaparición forzada. Cuando algunas personas alegan y dicen, para desaparecerlo usted primero lo tienen que secuestrar. Pero el problema es que cuando usted lo van a desaparecer, nunca le piden dinero a la familia, no les interesa que se sepa que lo tienen, sino que simplemente lo... Se quedan con el secuestro extorsivo. Se queda muy parecido al secuestro, se queda muy parecido, pero incluye también las motivaciones políticas en nuestra definición. Doctor Caballero,
¿Quiénes han practicado más este delito en nuestro país? Porque es que infortunadamente tenemos diferentes vertientes en el tema del secuestro. Tenemos grupos insurgentes, FARC, ELN, grupos paramilitares y ahora tenemos también las BACRIM, los grupos que han surgido luego de las entregas, específicamente de los grupos paramilitares. Sí, nosotros tenemos dos tipos de afirmaciones en la base. La base de datos tiene 39.058 víctimas y no tenemos el 100% de la información de las 98 variables para todas las víctimas. Pero, por ejemplo, para un concepto que denominamos autor presunto, tenemos 29.000 datos de víctimas. Para autor confirmado, tenemos 9.082. ¿Cuál es la diferencia entre autor presunto y autor confirmado? Sí, traducción. Autor presunto es que la fuerza pública o alguien dijo, oiga, fue Pablo Escobar. ¿Usted se acuerda que en épocas de Pablo Escobar había mucha gente que cometía secuestros y que no eran de Pablo Escobar, pero se los atribuían ahí a él en parte para desviar el accionar de las autoridades? Cuando nosotros hablamos de autor confirmado es porque hay una sentencia judicial, porque la víctima directamente nos lo contó a nosotros o porque incluso el victimario sacó un comunicado de prensa diciendo que tenía la persona o cuando aún sin eso era contraevidente, por ejemplo, que Ingrid Betancourt y Clara Rojas estuvieron secuestradas por las FARC. En el primer caso, que es autor presunto, las FARC tienen el 33% de los casos que conocemos. En autor confirmado tienen el 37%. El segundo lugar en autor presunto lo tienen las redes criminales con el 27% y el tercero el ELN con el 25%. En autor confirmado el segundo lugar lo tiene el ELN con 30% y las redes criminales con el 20%. En ambos casos tenemos algunos datos para paramilitares, 7% en autor presunto y 4% en autor confirmado. Hay una cifra que también llama mucho la atención y es la de la reducción del secuestro durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, del expresidente, porque durante su mandato él mismo lo manifestó en diferentes escenarios y medios de comunicación que la reducción estaba confirmada de un 80%. Sin embargo, estas cifras revelan todo lo contrario. Evidentemente hubo una reducción, pero no del 80%. Sí, nosotros encontramos que el país en los momentos más difíciles estaba presentando cerca de 3.500 secuestros cada año y en el último periodo, 2006 a 2004, nosotros evidenciamos que se produjeron 1.200, 1.300 secuestros cada año, nunca bajó de 1.000 secuestros. Y el anterior presidente afirmaba que había años de 110, 112 secuestrados, lo cual con cifras oficiales, con nombres de víctimas, porque aquí las 39.058 personas están con nombre y apellido, o sea, con nombres y casos reales, yo puedo afirmar que al país no le dijeron la verdad en ese momento. Cuando se entregan los paramilitares, hay todo el tema de reinserción y demás en el gobierno del expresidente. ¿Se evidencia ahí la reducción de los secuestros? ¿Es ahí? ¿Es antes o después? Yo creo que la reducción de los secuestros no tiene que ver con la desmovilización de los paramilitares. ¿No tiene nada que ver? No, porque secuestraban, pero no mucho. El gran volumen de secuestros lo tenían grupos guerrilleros y redes organizadas. ¿Qué es lo que pasa? Y es que la política de seguridad democrática, y particularmente lo que se denominó el Plan Patriota, sí evidentemente le quitó una retaguardia tanto a las FARC como al ELN, que les imposibilitó mantener grandes volúmenes de secuestrados. Entonces yo sí creo que en eso el mayor efecto en la disminución es, uno, el Plan Patriota, la política de seguridad democrática, y yo también quiero mencionar una cosa. En el año 93-94, a finales del gobierno Gaviria, siendo Rafael Pardo ministro de Defensa, se tomó la decisión de crear un cuerpo especializado de la Policía Nacional, con psicólogos, con inteligencia, que en el largo plazo empieza a dar resultados. Ese grupo se llamaron los UNACE, que luego hacia finales de la década de los 90 se convirtieron en los Gaula, que hoy yo tengo la sensación, lo puedo afirmar, son un grupo profesional de personas que ya llevan más de 20 años luchando contra este crimen y que han aprendido y que son muy eficientes. Entonces yo creo que la combinación de tener una continuidad en una política muy buena, que es los Gaula, aumento de recursos para esta organización de la policía, Plan Patriota y política de seguridad democrática, eso combinado hizo que el país pasara de 3.500 secuestros al año a 1.200, 1.300. ¿Esto evidencia de alguna manera la implementación de todas estas políticas y todos estos grupos que estaban arrinconando el tema del secuestro en nuestro país, que las FARC se vieron apabulladas con la reducción también de los secuestros en Colombia? Yo creo que las FARC se vieron afectadas. Yo no diría que haya desaparecido en ellas. Evidentemente uno sí nota que en el último periodo el actor que tiene mayor volumen de secuestros son las redes criminales. Cuando uno mira la curva de las FARC, evidentemente hay incluso años que la sumatoria de FARC y ELN no llega al volumen de las redes criminales. Entonces yo hoy siento que el reto más reciente de la política en la lucha contra el secuestro
no son los grupos guerrilleros, sino básicamente las redes criminales. Bueno, y lo complicado es que dicen que esas redes criminales son un reducto de los paramilitares que se entregaron, así que lo que no hicieron cuando estaban como paramilitares lo están haciendo y se están incrementando los secuestros ahora a través de esta nueva figura de las BACRIM. Son parte, pero no la agotan. Desafortunadamente yo tengo que afirmar que nosotros hemos visto que hay grupos de organizaciones que llevan desde el año 80-85 secuestrando, que sus líderes entran en la cárcel, cuando salen continúan secuestrando. Es decir, son grupos que se mantienen y que se han ido profesionalizando. Entonces, ¿qué es lo que nosotros llamamos redes criminales? Una parte de temas de BACRIM, una parte de temas de ajustes de cuentas de narcotráfico y unas organizaciones especializadas en hacer secuestros. Una pausa y regresamos en Contrastes. Radio Revista Encuentro. Programa institucional de PECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Encuentro. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. Estamos de regreso en Contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas. Este mediodía analizando el documento, la investigación, una verdad secuestrada, 40 años de estadísticas de secuestro 1970-2010 con el doctor César Caballero. Él es el gerente de cifras y conceptos. Y hay otro tema que realmente causa mucho escozor cuando se lee esta investigación, es el de la población más vulnerable en el tema del secuestro. Tal vez no registran el mayor número en este delito, pero es que las consecuencias son nefastas y contundentes. Las mujeres y los menores. Yo diría las mujeres, los menores y los ancianos. Y los ancianos. Los mayores de 65 años. Yo puedo decir lo siguiente, el 22% de los secuestros fueron cometidos sobre mujeres, el 78% sobre hombres. Y del total de secuestros sabemos que el 15% fueron cometidos sobre menores de 18 años y un 6% sobre mayores de 65 años. El grueso de los secuestros fueron hechos sobre colombianos, 97%, y un 3% sobre extranjeros. Con esa película uno puede decir que más del 60% de los secuestrados fueron personas, hombres colombianos, entre los 25 y 50 años de edad. Pero cuando uno empieza a mirar por actores, lo primero que uno nota es que la guerrilla secuestra pocos niños y pocas mujeres. Y quien realmente secuestra más mujeres y niños son las redes criminales, en donde además hay una presencia muy grande de abuso sexual. Incluso hay algunas evidencias sobre trata de personas y tratos aberrantes a las víctimas. ¿Ustedes llegaron a investigar la razón por la cual estos grupos prefieren más, suena terrible, pero pues en medio de este delito, prefieren más el secuestro de mujeres, menores y adultos mayores? Mire, ¿por qué ese perfil? Sí, yo tengo por ejemplo la siguiente hipótesis. La guerrilla va a someter a sus víctimas a largas caminatas, los va a tener, digamos, en la selva o en la montaña, y por eso prefieren tener personas con una mayor fortaleza física. En cambio, las redes criminales van a tener a la víctima encerrada en un hueco, o en un closet, o en unas condiciones en donde la debilidad física es un plus para ellos. Sí, claro. Entonces, digamos que eso en parte explica un poco el tema. Y el segundo tema tiene que ver que obviamente hay tratamientos deshumanizantes con las víctimas que se hacen tanto en la guerrilla como en las redes criminales. ¿Qué información tienen de esa red que se genera de grupos delincuenciales que son los que secuestran y entregan a las víctimas a las FARC o al ELN? Nosotros tenemos evidencia de lo siguiente, y por eso nosotros no hablamos de delincuencia común. Sí. Yo me niego a hablar en temas de secuestro de delincuencia común. Cuando las estadísticas oficiales hablan de delincuencia común, colocan en el mismo paquete al señor que se roba un celular que al que está haciendo un secuestro. Sí. Entonces, yo me niego a hablar de delincuencia común. Hablamos de redes criminales. ¿Por qué redes? Porque claramente hay una estructura de unos oficios que hacen unos grupos y desaparecen del delito, y otros que los toman. Y le voy a explicar. Algunos grupos hacen la inteligencia, otros hacen lo que se llama el levante o la captura de la persona, y otros hacen la retención. En muchos casos nosotros evidenciamos que las redes criminales hacían la inteligencia, la captura, y entre comillas le vendían el secuestrado a la guerrilla, quien tenía facilidad por retaguardia, particularmente en la época del Cagón, para tener grandes volúmenes de secuestrados. Y de eso tenemos evidencia.
¿Cuál es el año en el que se dispara el tema de los secuestrados en nuestro país, que las cifras son desbordadas? Mire, nosotros tenemos 5 periodos. Arranca en 1970 hasta el año 89. Ahí empezamos a tener anualmente secuestros de 40, 50 personas, llegando al tope a 345 personas. Es lo máximo que se tiene. Antes de 1970, desde 1933, que fue el primer secuestro documentado, Elisa Eder, que fue secuestrada en el Valle, entre el 33 y 1970 nosotros documentamos 48 casos. Del 70 en adelante empezamos a ver más de 40 casos anuales. Del 89 al 90, del 89 al 96, nosotros vemos más de 500 secuestros. Y ahí comienza la masificación, y es cuando en el año 96 empezamos a ver cifras de 1.000, 1.200, 1.300. Desde 1996 no ha habido un solo año en que en Colombia se cometan menos de 1.000 secuestros. Entonces yo le puedo decir hoy que la sociedad colombiana lleva 14 años viviendo en promedio por lo menos un secuestro diario. 14 años. Esas cifras en las que se repunta el delito del secuestro, por supuesto, están enmarcadas en la época que no quisiéramos acordarnos de las pescas milagrosas y demás. No comienza solo con el Caguán, comienza antes, comienza en el año 96 y tiene que ver con una evolución del conflicto en el cual todos los actores empiezan a secuestrar. No solo las FARC, no solo el ELN, sino también los paramilitares en ese momento y las redes criminales. Usted dice que el perfil del secuestro en nuestro país tiene más que ver con lo económico que con lo político. Sí, nosotros encontramos que la motivación central argumentada por los secuestradores, que nosotros la logramos documentar para 18.000 casos, el 84% del secuestrador dice que la razón por la que retiene a la persona es por temas económicos y el 12% por temas políticos. Es decir, evidentemente esto es un negocio y estamos ante un negocio criminal de grandes proporciones. Pero ustedes logran establecer en esa investigación si cuando son delitos, es decir, secuestros económicos extorsivos, ¿se logran pagar o simplemente que inicialmente fueron secuestrados? No, yo también le puedo decir que en el 60% de los casos que tenemos documentados, que son 28.000, el 60% de las víctimas pagaron. Un 20% fueron rescatados por la fuerza pública, un 8% fueron asesinados en cautiverio, un 7% fueron liberados sin pago y un 5% tuvieron fuga u otros desenlaces. ¿Cómo reciben ustedes luego de terminar esta investigación y darse cuenta que tan solo el 8% de los casos llegan a ser judicializados? Que el nivel de impunidad es absolutamente increíble. 92% es inexplicable. Yo creo que esto pone en evidencia una cosa que los colombianos sentimos cotidianamente, y es que el mayor reto que tenemos hoy como sociedad, no solamente la paz, que esperamos que se logre una buena negociación, sino también el tema de la justicia. Sí, claro. Yo le voy a dar estos datos. Tenemos documentados 39.058 víctimas de secuestro. De esas sabemos que hubo denuncias en 28.400 casos. Es decir, la gente sí denunció. Pero de esos 28.000, solo hubo la primera indagación en 14.700 casos. Es decir, la justicia conoció que hubo un delito y solo hizo la primera averiguación en 14.000, en la mitad. De esos 14.000 se levantaron pliegos de acusaciones para 5.235. Tenemos evidencia que hubo capturas en 3.900 casos y solamente ha habido condenas en 3.144. Entonces, hay un 8% de víctimas que reciben justicia. Y termino diciendo una cosa aterradora. A los que les va bien, es decir, a los que tienen sentencia condenatoria, se demoran en promedio 6 años en lograr una sentencia. Y ese es el promedio. 2 datos aterradores, que aún son más asombrosos. El primero es la evidencia de que una víctima tuvo que esperar 22 años y 3 meses para que hubiera una sentencia condenatoria. Y la buena noticia es que hubo una víctima que logró la sentencia en 8 meses. Pero cuando yo fui a mirar, porque me la leí, digamos, me llamó la atención, entonces dije, voy a mirar, este es el caso de un secuestrador que es atrapado por la fuerza pública infraganti, que acepta los cargos, que se acoge a todos los beneficios y aún así la justicia colombiana se demora 8 meses en dictar la sentencia condenatoria. Es decir, un tipo que los tienen con el secuestrado en las manos, acepta los cargos, se acoge a todos los beneficios, renuncia a cualquier tipo de defensa y aún así la justicia se demoró 8 meses. Increíble, hacemos otra pausita y continuamos en Contrastes. La magia de la radio por internet conecta al magisterio colombiano.
Escucha nuestro programa Encuentro. A través de la página www.fecode.edu.co. Voces de actualidad, temas de interés, opiniones y música. Haz clic sobre el icono Radio FECODE y accede al sonido de la educación colombiana. Continuamos analizando el informe de cifras y conceptos sobre el secuestro en nuestro país. 40 años de una impunidad del 92%, cifras que realmente resultan escalofriantes. Y lo más triste del asunto es que todavía no hemos podido superar uno de los delitos que genera el mayor número de víctimas en nuestro país. Doctor Caballero, quedamos antes del corte a comerciales hablando sobre los niveles de impunidad. Uno se pregunta qué reacción han generado las autoridades de justicia, la fiscalía específicamente. Mire, una afirmación que sale de esta base de datos es que la justicia colombiana se enfrenta a un delito que lo cometen organizaciones. Uno no se levanta y uno no secuestra a una persona uno solo. Tiene que tener una red de apoyo para hacerlo. Pero la justicia colombiana se empeña en criminalizar personas. Entonces nunca desarticula las organizaciones. Una de las cosas que nosotros tenemos es que de casi 2.000 sentenciados que nosotros tenemos evidenciados, 1.700 son el llamado carcelero o el que hace el levante y solo hay 40 autores intelectuales. Es decir, el grueso de las sentencias se hacen sobre el eslabón más débil de la cadena, digamos, de la industria criminal. Y yo creo que el actual fiscal está planteando una cosa que es la creación de la unidad de análisis de contexto para tratar de identificar que hay ciertos delitos que no los cometen individuos aislados, sino que se cometen en organizaciones. Este estudio evidencia la necesidad de hacer eso. Reconocería, por supuesto, la estructura criminal que se genera alrededor de todo el secuestro. Pero además, doctor Caballero, hay que cambiar también el imaginario y la forma de atender a las víctimas, porque el tema está claramente estructurado que no denuncian las víctimas, evidentemente denuncian. Yo creo que denuncian, claramente estamos hablando de 28.000 casos en los que hubo denuncia. Pero desde que se recepciona esa denuncia, ahí ya hay un problema en el tema de solo la justicia. Solo la mitad avanza, solo la mitad la justicia tiene una actuación. Por supuesto, ahí debe haber un cambio de tratamiento, de cómo abordar el tema del secuestro y cómo visibilizar el dolor y el trauma que genera estar secuestrado, visibilizar a las víctimas en nuestro país. Ese es un paso muy importante a través de la justicia. Sí, para nosotros cuando construimos esta base, siempre las personas que trabajaron con nosotros, que fueron más de 100 en distintos periodos durante 5 años y medio, yo siempre les insistía, detrás de cada dato hay un ser humano. Detrás de cada cifra está expresada parte del drama de una víctima. Y en eso tratamos de ser lo más cuidadoso posible y lo más respetuoso con las víctimas. Bueno, ya que usted lo toca, ¿cómo fue esa metodología? Porque durante cerca de 6 años estuvieron trabajando de manera muy acuciosa y como usted lo dice, no es un tema de cifras, porque en nuestro país las cifras deshumanizan el conflicto, deshumanizan a las víctimas y eso era lo que no se quería precisamente con este informe. ¿Cuál es la metodología que utilizan? ¿A qué instituciones, a qué entes recurren ustedes para confirmar y ratificar la información? Nosotros utilizamos una metodología que se llama fuentes contrastadas y construimos 7 bases distintas con distintos tipos de fuentes. Cada una le dimos la misma estructura, la misma codificación para luego fundir las 7 bases, empezar a ver casos duplicados, pero los casos duplicados ver si tenían información complementaria y casos que estuvieran en varias bases. Eso nos permitió a nosotros tener información de la Fiscalía, de la Policía Nacional, de Fondo de Libertad, del DAS como entidades públicas. Adicionalmente, nosotros recogimos 4.004 sentencias en los juzgados del país. De esas hay 3.144 condenatorias, porque hay unas absolutorias, entonces no las ponemos porque las víctimas no tienen verdad, y hay otras que son de doble instancia. Tenemos una revisión de prensa, nosotros revisamos periódicos desde 1970 hasta 2010, tenemos cerca de 22.000 noticias que nos hablan de 15.000 personas que fueron reportadas por alguna noticia como secuestradas. Y finalmente la séptima son entrevistas que nosotros hicimos a más de 130 víctimas de manera directa, pero adicionalmente talleres que hicimos con varias organizaciones y finalmente nosotros leímos todos los libros y todos los documentos que personas que sobrevivieron al secuestro escribieron textos y nosotros de ahí extractamos información. ¿Hasta dónde llega esta investigación? ¿Hasta dónde pretende llegar? Varias cosas, y todas muy importantes, pero la primera y la central es que este país no puede construir paz, esta sociedad no se puede reconciliar si no nos decimos la verdad. Y aquí, por eso esto hace parte de la iniciativa del Grupo de Memoria Histórica y es contarnos la verdad sobre el volumen de víctimas que hemos tenido en temas de secuestro. Yo hablo de 39.000 víctimas que fueron secuestradas, pero si usted me pregunta a mí las víctimas directas, y como víctima directa están las esposas, los esposos,
los hijos, los padres. Nosotros fácilmente podemos hablar de más de 200.000 personas en Colombia que han sido víctimas de un secuestro, víctimas directas. Y eso es un horror. Claro. Primer tema. Segundo tema es demostrarle a las entidades públicas que sí se puede, que uno puede armar, que probablemente esto no se puede hacer de la noche a la mañana, que se requiere esfuerzo, que se requiere paciencia, que se requiere la voluntad de no renunciar, pero que evidentemente si en secuestro pudimos armar esta base de datos, yo estoy convencido que en desaparición forzada, en minas antipersonas, en trata de personas, en otros delitos que nos han afectado, también se puede, y es una demostración. El tercer tema es que la base se convirtió pública. Nosotros la hicimos, hoy ustedes entran a la página web del Centro de Memoria o de Cifras y Conceptos o de País Libre o de Verdad Abierta, y ahí está la base de datos pública sin los nombres de las víctimas por protección, digamos, de la intimidad. Pero las bases de datos para hacer análisis, para hacer estudios posteriores, ahí está. Y una de las pretensiones es que este sea el marco estadístico para hacer estudios a profundidad sobre lo que pasa acá. Voy a darte un ejemplo de lo que yo estoy pensando. La gente cree que el secuestro termina el día que liberan a la víctima. Sí, sí. Y no. Ahí comienza una etapa dolorosísima, que es la resignificación y la reconstrucción de sus proyectos de vida. Todos conocemos algunos casos de políticos en los cuales, luego de terminado el secuestro, su matrimonio se acabó y tuvieron que volver a rehacer sus vidas. Y el Estado y la sociedad creen que simplemente con el abrazo de liberación terminó el drama. No. Ahí comienza de ahí en otro. adelante comienza otro drama y la base aspira de alguna manera a posicionar también esos temas. Entonces, como te das cuenta, estamos hablando de varios temas. El mismo gobierno nacional me ha pedido que avancemos en la metodología para tratar de tener cifras para el 2011, 2012. Yo he dicho, necesito tiempo, necesito calma. Esto no sale de la noche a la mañana. Sí, claro. Yo necesito volver a recorrer juzgados, volver a buscar sentencias, volver a recoger las noticias. Digamos, hay muchos temas. Pero sí creo que las contribuciones que hemos hecho y que aspiramos sean aprovechadas por la sociedad colombiana son muy importantes. Y en la coyuntura, frente al tema de La Habana, decirle a las FARC, ustedes tienen que responder por esto. La sociedad colombiana va a exigir que se responda por esto. El problema es que como ellos dicen que no secuestran. Sí, el problema Ahí es que la hay otro evidencia debate. está. El Están problema las es que víctimas. están las víctimas Están las con nombre y víctimas. apellido. Es decir, hay una evidencia de que ellos no van a poder simplemente evitar el tema. ¿Cuál es el reto que viene? Porque usted cuando iniciamos la entrevista lo mencionó no muy profundamente, pero hablar de la desaparición forzada en un país como el nuestro, eso es un reto. Sí, en temas de secuestro viene un tema para mí muy importante y es cesar Antioquia y Meta, las regiones más victimizadas, hacer unos estudios regionales. 2, nosotros vamos a publicar una interpretación de esta base de datos. Yo en este momento estoy escribiendo un libro que interpreta la base. ¿Qué hicimos metodológicamente? Le entregamos al país la base para que el país la interprete. Pero yo siento la responsabilidad de hacer una interpretación que aspiramos en un par de meses, máximo 3 meses, estar entregándole al país. Unos estudios regionales, la interpretación de la base, la actualización de los datos. Pero adicionalmente estamos adelantando 2 temas que para mí son muy importantes. Sí. Uno, tratar de hacer un ejercicio similar con el tema de desaparición forzada, y el otro es tratar de mejorar la información estadística del sistema de información que tiene el país para el tema de minas antipersonas, el PAIMA, que Colombia tiene, que es una entidad que ha venido fortaleciéndose y mejorando, pero este país requiere saber, sobre todo por las víctimas que se producen todos los días. Es que este país está lleno de minas antipersonas y lo que queremos hacer es también producir información confiable para estos 3 temas. De alguna manera se lo digo, mi sueño sería hacia finales del año entrante estarle presentando al país una actualización de esta base, una primera versión del tema de desaparición forzada y una primera versión del tema de minas antipersonas, para decir que sí es posible, con paciencia, con dedicación y con tiempo, construir sistemas de información que den cuenta de esta realidad aterradora que hemos tenido que vivir. Mil gracias por acompañarnos este mediodía y esperamos que estas cifras no solamente se queden en este documento, sino que trasciendan a los diferentes estamentos y sectores de nuestra sociedad, quienes toman decisiones específicas ahora que estamos hablando de la paz, porque no podemos tener una paz simplemente diciendo la queremos hacer con el deseo, hay que hacerla con hechos concretos y las víctimas son una parte muy importante para reivindicar sus derechos. Mil gracias nuevamente. Omaira, muchas gracias a ti. Nos reencontramos el próximo domingo de 12 a 12:30 del mediodía en Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Feliz resto de día.